Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versos 17 al 18. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Y hemos dicho, hermanos amados, que no es cuestión de si la salvación se pierde o no, ¿verdad? ¿Se oye? Y hemos dicho justamente de que Dios no va a salvarnos para luego perdernos. O sea que no está en el propósito de Dios que las personas sean salvadas para que después terminen perdiéndose. Por eso que el cristiano debía tener una cierta vigilancia consigo mismo para tener siempre cuidado de la buena palabra de Dios y no terminar deslizándose y al hacerlo terminar apostatando de la fe o volviéndose atrás porque no le haya sentido al evangelio, no le haya sentido al propósito de Dios. Nuestro hermano testificaba hoy que le daba gracias a Dios porque al venir acá Dios le alumbró qué fue lo que vio, qué fue lo que sintió. Nosotros no lo sabemos, lo que sabemos que Dios glorifica su nombre y trata a los suyos para conformarnos a la imagen de Cristo. En un momento dado Dios comienza una obra la cual la va a llevar al final hasta que todo esto se cumpla. Y entonces, ¿qué sucedió? Nuestro hermano valoró de que sus padres le hayan criado, le hayan ayudado a guardarse y lo hayan mantenido en la iglesia. Por eso que agradece justamente eso nuestro hermano. Y hemos dicho que todo lo hallaríamos justamente en la palabra de Dios. Y también es bueno aclarar que para deslizarse hay que desvalorizar la palabra de Dios. O sea, hay que tomarla a menos. No sería de otra forma. Y eso muestra a las claras que la decisión está en la persona. La decisión está en la persona. La persona decide someterse o no voluntariamente a la palabra de Dios, a los consejos de Dios, para que haciendo su voluntad pudiera entonces extenderse en un crecimiento y desarrollo de esa vida espiritual para conformarse justamente a la imagen de Cristo. Y le voy a leer la misma escritura con la que empezamos y finalizamos ayer, que no recuerdo si se las leí en esta nueva traducción viviente. ¿Se acuerda? Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, se lee así en esta traducción. Toda la escritura es inspirada por Dios, escúchela como dice, y es útil para enseñarnos lo que no es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Anótelo, nueva traducción viviente, porque eso ayuda un montón a entender también gran parte de la escritura. Lo leo de nuevo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Mire qué hermoso la forma que lo explica. En nuestra versión dice para que el hombre sea perfecto y entonces sí preparado para toda buena obra. Por eso que la carta a los Hebreos, vaya conmigo a la carta a los Hebreos capítulo 6 y el verso 1, búsquelo allí en su Biblia. Hebreos capítulo 6, ¿lo tenemos? Verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Se lo leo en esta versión, nueva traducción viviente, el verso 1, que es el que yo quiero, sobre el cual observar. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo,
Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Entonces vemos el propósito de la palabra de Dios. Siempre es mirar hacia adelante, siempre es enseñarnos lo que falta por delante. El apóstol Pablo dice, ciertamente una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, voy en busca del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces su preocupación no era tanto lo que ya había pasado, porque de hecho estaba de pie todavía delante de Dios. Y es el pensamiento que tenemos que tener los cristianos, porque tenemos problemas, tenemos dificultades, a veces erramos, a veces hasta pecamos, y sin embargo nos mantenemos de pie en busca del propósito de Dios, porque no dejamos de creer. Esa es la diferencia entre una persona que verdaderamente cree y otra que se vuelve apóstata, que reniega de la fe, como lo hemos explicado, y reniega de su vida cristiana y de hecho la abandona. Pero no de aquel que sí, hasta sin pensarlo termina o en la iglesia o preguntando acerca de Cristo o hablando acerca de Cristo. Quiere decir que hay algo dentro de sí mismo que todavía permanece vivo. Y eso es lo que también nos da aliento a nosotros. Y la Escritura siempre apunta hacia lo que está delante. Así que por más buenas cosas que hayamos logrado en Cristo Jesús, la Biblia nos enseña que tenemos que seguir avanzando. Vamos en busca de esa perfección. Vamos en busca del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces ese es el propósito que tenemos que tener nosotros, y nuestra preocupación se tiene que extender hacia ese lugar. Sí, no hacia cuánto erramos a veces, sino a cómo nos extendemos y cómo vamos en busca del propósito de Dios en nuestra vida. Porque es tiempo, acá vamos a entrar en el tema, porque es tiempo, 4:17 de Primera de Pedro, que el juicio comience por la casa de Dios. La palabra juicio denota la sentencia pronunciada, el veredicto, la condena, la decisión resultante de una investigación. B, el proceso de juicio que conduce a una decisión y por ende obviamente el castigo o lo que fuere que Dios determine. Leemos en San Marcos. Allí relata algo de lo cual nosotros los cristianos, y de hecho Jesús mismo enseña a sus discípulos a dejar. Cuando él estaba enseñando en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, el Señor estaba enseñando en el templo y les decía a los que le oían y a sus discípulos. Verso 38, ya vamos directamente a lo que Jesús les enseñaba. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Aquí aparece la palabra juicio también. Dice, estos recibirán mayor condenación. Lo escuchó y lo leyó. Ahora se lo leo en esta traducción. Sin embargo, el verso 40, donde ya así declara el juicio. Sin embargo, dice, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades. A mí me suena tan conocido. Y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso la enseñanza a la iglesia, hermanos amados, ustedes se deben considerar privilegiados, como decía el pastor Andrés. Nosotros debemos considerarnos privilegiados porque somos enseñados, y en la enseñanza que Dios nos da, nos hace responsables de lo que debemos aprender y nos hace responsables de lo que oímos, y la responsabilidad nuestra ante lo que oímos es si lo aceptamos o no, calificándolo por medio del conocimiento que Dios le dio a la iglesia. El pensamiento nuestro tiene que ser, los ministerios no están puestos para ser jefes de las congregaciones. Los ministerios están puestos para que por medio de ellos alcancemos todo el resto del pueblo el conocimiento necesario para la mutua edificación. ¿Se oye? Para la mutua edificación. Entonces ese es el propósito de los ministerios. Cuando se sale de ese propósito, entonces comienzan los ministerios de categoría, de jerarquía, de jefes,
donde hay una autoridad excesiva y no una autoridad delegada por Dios, que de hecho por la buena conducta de la persona y el trabajo sincero en Dios, recibe el apoyo total de Dios, y las personas, la gente que conforman las congregaciones le siguen y le obedecen. Es diferente a alguien que se impone. Es diferente a alguien que se pone sobre todo el pueblo como el mayor de todos. Es diferente. Repito, no es que Dios no haya dado esta autoridad, Dios la dio. Pero el que la recibe debe usarla correctamente, sabiendo que tiene que ser de ejemplo y no de juez. Por eso esta gente amaba las primeras sillas. Estos religiosos amaban los primeros lugares. Pero su meta, su corazón, su mente estaba puesto en las cosas de esta tierra, estaba puesto en los materiales. Como pretexto hemos leído, hacían largas oraciones, pero ya le habían arrebatado a la viuda lo que era de ella. Dice, ¿estos que van a recibir? Mayor juicio. ¿Por qué le enseña esto a sus discípulos? Porque podría pasarles. Porque después Pedro, entendiendo, dice que no hagan mercancía de los hermanos, que no se enseñoreen de la grey. Entonces vemos el cuidado de Dios desde el inicio, y cómo la palabra juicio, que después vamos a ver un poquito más en detalle, aparece aquí. Vamos a otro pasaje también donde usa la misma palabra, pero el proceso, digamos, es bastante terrible. Timoteo, primera de Timoteo 3:6, donde habla del anhelo del obispado y donde habla de cómo debe ser un fiel siervo de Dios. Vamos directamente al punto 6, donde Pablo está aconsejando y le dice, lo tiene 3:6 de la primera carta a Timoteo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mira el punto que lo lleva. ¿Y de quién está hablando? De la gente que anhelan obispado. Y nosotros por eso también, nosotros tuvimos un parate en cuanto a esto, y hablo como ministerio, como iglesia, para no calificar apresuradamente a una persona y orar por ella para que Dios le unja como ministro y sea luego un ministro. No un neófito, no alguien que desconoce, no alguien que comienza, por más buena voluntad que éste tenga, porque no tiene el conocimiento ni la experiencia necesaria para hacerlo. Dice en esta versión, la persona que anhela obispado no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Cristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. ¿Vio? Entonces, ¿qué es lo que resalta esto? Resalta que la decisión final, hermanos amados, la decisión final es el resultado de su obra y no porque Dios lo ha determinado. No es de Dios, sino que Dios dicta la sentencia conforme a lo que hace o manifiesta. ¿Se comprende? Esto es lo que muestra. Dios dicta una sentencia conforme a lo que hace o manifiesta. O sea, no es Dios el que decidió hacerle tal o cual cosa, es el hombre que no quiere componerse. Muchos casos porque el evangelio es mal anunciado y dicen que el evangelio es para darle a la persona bendiciones de esta tierra, bendiciones materiales, alegría, que muchas veces son llantos y lágrimas porque padecemos y porque sufrimos por querer hacer la voluntad de Dios. Y se promete todo lo contrario y la gente queda confundida y muchos al no encontrarlo se alejan de las mismas congregaciones. Entonces las personas tienen que comprender que no es Dios que ha determinado juzgar a alguien, hacerlo nacer como explicamos ayer, para luego terminarlo condenando y llevándolo a juicio final, a una condenación eterna. No, entonces decimos así, hermanos amados, la decisión final depende del resultado de esa obra y no de Dios, que solo dicta la sentencia conforme a las acciones que ha hecho. Ahora vamos a ver los dos puntos A y B que hemos mencionado en unos versículos para que podamos comprenderlo. Vamos al capítulo 7 de San Mateo. Y vamos a ver en este verso y en los otros y distinguir entre las dos palabras A y B. A, dijimos, el proceso que lleva a una decisión, y B, el pronunciamiento de la decisión y el veredicto. ¿Se comprende? Entonces, ¿qué vamos a ver en este verso? Las dos palabras. El proceso que lleva a una decisión y B, el pronunciamiento de la decisión, el veredicto.
capítulo 7, verso 2, dice, porque con el juicio con que juzgáis, lo lee así, hasta la coma, con el juicio con que juzgáis, ahí está el punto A, el proceso que lleva a una decisión. Vamos al punto B, la segunda parte de la frase. Perdón que no lo encuentro, acá está. Lo leo completo para que se entienda. Con el juicio con que juzgáis, la parte B, seréis juzgado. Este es el pronunciamiento de la decisión y el veredicto. Entonces, ¿qué está diciendo? Así como tú estás juzgando lo que no debieras hacer, será juzgado. Y le está hablando y le está advirtiendo anticipadamente, antes que lo haga. La otra parte del verso dice algo parecido. Con la medida con que medís, de vuelta, el proceso que lleva a una decisión, os será medido. B, de nuevo ahí está, el pronunciamiento de la decisión y el veredicto. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios nos explica? Enseña a que la persona haga lo que es correcto y tome la decisión correcta. Y está hablándole a la gente cristiana, a la gente que viniendo del mundo, no teniendo estos parámetros, no teniendo esta forma de vida, ahora estamos componiéndonos para conformarnos al propósito de Dios y que Dios transforme nuestra vida de tal forma, de tal manera que nosotros seamos semejantes a Jesucristo en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en todo aquello que procede de Dios, sabiendo que trae un resultado. Lo hemos leído. Así como vos juzgás o como tú juzgas, así serás juzgado. Es el resultado. Así como medís, así serás medido. Por eso la Escritura habla de misericordia. De hecho, Santiago, vamos a leer capítulo 2, verso 13. Después usted lo anota y si es necesario le pasamos los apuntes, porque es bueno tener presente. Por algo se emplean las palabras, se han empleado las palabras en griego justamente para traer en el futuro, que es este tiempo, una mayor explicación sobre cada cosa determinada por Dios. Capítulo 2 de Santiago, verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Ahí están los dos puntos otra vez. Que dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel, y ahí viene el punto A, que no hiciere misericordia. Acá está puesto el punto B primero. Entonces, ¿qué dice? Que si no tienes misericordia con tu hermano, no esperes que Dios tenga misericordia contigo. No, lo que pasa es que ya la misericordia de Dios se manifestó en la cruz del Calvario y por su misericordia soy lo que soy. ¿En realidad es eso? ¿Por su misericordia eres como eres? Por su misericordia somos como somos, una persona que no queremos perdonar, una persona que no queremos amar, una persona que no queremos ayudar, una persona que reniega de todo. ¿Eso somos por la misericordia de Dios? ¿O tendríamos que ser una persona que puede amar, una persona que puede perdonar, una persona que puede ayudar, una persona que está alegre con la vida que Dios le ha concedido? Eso es un cristiano. Por eso viene la corrección, porque nosotros tenemos que desarraigarnos de todo lo que el mundo metió aquí adentro. Y esa es nuestra labor, como lo hemos oído. La aspiración a una buena conciencia, ¿se acuerda Pedro? Ayer lo nombramos, la aspiración a una buena conciencia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Por eso a mí me alegra un montón cuando yo veo que las personas vuelven. En otro tiempo no era así, no era así yo, no éramos así nosotros. Era como que la persona que se volvía alejándose de la congregación, no hablamos de abandonar su fe porque si no, no volvería. Y verlas llegar, era como, estábamos enojados como si fuéramos los dueños de la grey, o como si fuéramos el Salvador, como si fuera quien derramó la sangre por ellos. No era nuestro trabajo, no era nuestro papel. Nuestro papel tenía que ser esos brazos de amor que abrazaran a la persona y la persona se sintiera bien al venir a la casa de Dios, porque en vez de recibir desprecio y juicio de sus propios hermanos, recibe amor, recibe atención y recibe cuidado. Esos son los cristianos, esos son los hijos de Dios. No aquello que le ha salido todo bien, todo perfecto, no, por ahí ni siquiera nos salió todo bien, pero aspiramos y deseamos y anhelamos con todo nuestro corazón alcanzar el propósito de Dios. Y Dios se va a glorificar, lo creemos, ¿verdad? Pablo, tratando de evitar un juicio a los corintios. Vamos a leer allí en la primera carta a los corintios lo que leemos todos los domingos o todos los días de Santa Cena. Capítulo 11 de la primera carta a los corintios.
Y para que podamos entender el punto principal o el verso principal que yo quiero resaltar es el verso 34, pero para que se entienda vamos a leer desde el verso 17 y vamos a hacer algunas pausas quizá. 11, 17, ¿lo tenemos? Pablo le dice a los corintios por lo que él se había enterado obviamente. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Fíjese lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Esto es lo que yo he explicado en otras oportunidades, donde la gente que tenía dinero, cuando se inició, como todo, cuando se inicia es lindo, es bueno. La gente que tenía dinero y suplía las necesidades de los otros, de los que no tenían. Pero después todo se tergiversa, como pasó con el mismo evangelio, se tergiversó, cambió. Entonces, lo que se hacía de buen corazón, con buenas intenciones, alegrándose y gozándose de que podían tener para compartir, y los que eran con necesidad, sentirse bien, porque aquellos que podían traían para ser saciados. Pero después esto cambió, esto perdió el rumbo. Y entonces Pablo los tiene que exhortar. Ustedes, dice, comen su propia comida. ¿No ve que ellos hacían? ¿Por qué? Dice, esto es mío, lo como cuando yo quiero. Y había un orden en la iglesia. Había un orden, ellos tenían que esperarse. Y claro, y como el otro no trajo nada, no podía ser atrevido y tomar de lo que el otro trajo. Y algunos, como hemos leído, hasta se embriagaban. Dice, en esto no los voy a alabar. En esto no los alabo, le dice. Y ahí le explica el propósito. Vamos a leerlo, verso 23, de lo que él recibió. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Ve cómo lo expresa? ¿Ve lo serio que es? ¿Entendemos lo serio que es? ¿Entendemos la corrección de Pablo? Por eso él trata de evitar. Él les habla para que no sigan de esa forma. Verso 34. Si alguno tuviere hambre, ahí viene el punto A, el proceso que lleva a la decisión. Coma en su casa. ¿Lo leyó allí? Para que no os reunáis para juicio. Ahí está el punto B. El pronunciamiento de la decisión y el veredicto. Las demás cosas las voy a arreglar luego cuando yo ande por allí. Pero mientras tanto le escribió. Le digo, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Entonces fíjese, se reunían para la cena del Señor. Y Pablo dice, ¿ustedes se reúnen para juicio? Entonces, ¿qué muestra? Que no hay una supuesta tolerancia como a veces nosotros pensamos, una tolerancia desmedida de parte de Dios. Por eso nunca se llega a la santificación tan fácil, porque son muchas cosas que hemos alterado de la verdad del evangelio. Fíjese que no hay el respeto que había hace años atrás por la cena del Señor. No hay esa especie de solemnidad. No hablamos de ser santulones, pero sí el respeto a lo que se está haciendo.
Y entonces como resultado viene lo que Pablo quiere evitar a los corintios. ¿Y qué sucede cuando no se obedece? Vamos al verso 30. Por lo cual, lo tiene, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Muchos duermen, ya está diciendo, muchos partieron. Si pues, verso 31, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿dice eso o no? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, ¿para qué cosa? Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Dice así o no? Para que no seamos condenados con el mundo. Es terrible la condición. Es terrible cuando uno no quiere corregirse. Es importante oír lo que oímos. Fue necesario para Pablo corregir hacia la iglesia. Amén. Así que, hermanos míos, le dice, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Verso 33. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, cuando habla de juicio en el pasaje de Pedro que hemos leído, lo está hablando en esta forma de juicio. Obviamente, queriendo Dios evitar esa sentencia, como lo quería evitar Pablo, como lo quería evitar también Pedro, queriendo evitar. O sea que nos avisa antes de tiempo, antes que suceda, para librarnos, como lo hizo en el verso 34, ¿verdad? Cuando se van a reunir, hagan las cosas bien, hagan todo lo que agrada al Señor. Entonces vemos cómo se ocupa Dios mismo de la transformación de la persona, que la persona realmente desee y anhele alcanzar esa vida, esa manifestación. Y pensamos, miremos si hay tanta gente que haría estas cosas, lo diferente que sería el mundo, la iglesia en primer lugar, y por ende el mundo también sería beneficiado. Pero bueno, Dios está llevando todas las cosas conforme a su plan y voluntad, y nos está justamente, hermanos míos, conduciendo de la manera correcta para corregirnos y enseñarnos. Fíjese que no nos da de azotes, sino que nos enseña. Uno de los significados de la palabra castigo es una enseñanza profunda, una ocupación de enseñanza como enseña al niño. Por eso esta exhortación, como se enseña al niño, no hagas esto porque te va a pasar esto, te va a pasar aquello, y el cuidado y la insistencia de parte del Padre, así Dios también con nosotros, con los suyos. ¿Sí? Para que no seamos castigados por el Señor, condenados en el mundo, ¿verdad? Y hemos leído el capítulo 4 y verso 17 de la carta de Pedro, de su primera carta, donde dice de esta forma: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si bien es cierto que toda la intención del verso y de los versos que siguen habla a las personas que no han obedecido al llamado del Evangelio, yo encuentro que muchas personas o la mayoría de nosotros no obedecemos al Evangelio conforme a la demanda de Dios. No lo obedecemos en su totalidad, pero igual nos apropiamos de lo que Dios dice, nos apropiamos como Dios nos califica. Nos apropiamos de todo, y sin embargo es para el que cree, y el que cree debe obedecer. Y bien decía el pastor días atrás, si usted recuerda, que fuimos llamados para obedecer a la fe. Obedecer a la fe, ¿qué sería? Sería que cuando Dios me da una enseñanza o me explica cómo yo debo conducirme, así debo hacerlo. Eso es obedecer a la fe, porque le estoy creyendo a Dios y Dios está hablándonos. Entonces ver, hermanos amados, y asumir el compromiso que realmente tenemos. Entonces no habla solamente, o sea, podríamos tomar lo que habla a la gente, pero también podríamos ocuparnos y mirarnos a nosotros mismos. ¿Obedecemos en todo al Evangelio de Dios? El Evangelio es aquellas palabras, como dijo Pablo a los Corintios, que le comunicó para que las guarden, para que las tengan. Si no, dice, han creído en vano. Y si han venido palabras para nuestra vida que vinieron para corregirnos y no le hemos obedecido, estamos nosotros no dando los resultados debidos. Por eso dice, han creído en vano, no va a haber resultado, se va a hacer vana la manifestación. Pero el verso 18, mire lo que dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿lo leyó? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva. Vamos al capítulo 4 de la primera carta que estamos leyendo de Pedro, desde el verso 12 al 18. Nos volvemos atrás unos versos y lo leemos completo. ¿Lo tenemos? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, ¿cuál es el consejo? Ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o como malhechor o como alguien que se entromete en lo ajeno. O sea, ninguno tenga una conducta distinta que la que Dios espera. Ninguno tenga una conducta ajena a la conducta de la vida cristiana. Porque si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Entonces, por eso dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por ello. Y a mí el punto que no me cerraba mucho es, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y trae a memoria Pablo un proverbio, cita un proverbio, capítulo 11, verso 31. Vamos a buscarlo. Los cambios de tiempo nos tiene a todos bastante complicados, pero igual estamos contentos. Este es el pasaje que trae a memoria Pedro acá. Lo tiene, verso 31 del capítulo 11 de Proverbios. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. No se entiende nada. Porque si está hablando de recompensa para el justo y está hablando de recompensa, aparece también para el impío y el pecador. Miramos cuando lo leemos en esta versión cómo alumbra. La versión es la versión Dios habla hoy. Discúlpeme mi tartamudez, a veces me pasa. Capítulo 11, verso 31, la Biblia Dios habla hoy. Si el justo recibe su paga aquí en la tierra, ahí se va entendiendo. Con cuánto más razón el malvado y el pecador. Entonces, ¿qué está diciendo? Vio que Pablo dijo que el Señor nos castiga, nos reprende. ¿Para qué? Para que no terminemos condenados con el mundo. Entonces, si el justo que está en la iglesia, que dice con dificultad se salva, porque es el que padece, porque es el que sufre, porque es el que soporta, porque no le interesan las calumnias, no le interesan las mentiras que dicen sobre él, no le interesa absolutamente nada, solamente le interesa que su Señor le dé la aprobación. Porque muchas de las cosas buenas que hace el cristiano es desaprobada por el mundo, es desaprobada por un montón de gente, pero es aprobada por Dios. Y en definitiva, todo terminará en pos de Dios, rindiéndose ante Dios, porque así está escrito en su palabra. Y todos confesarán que Jesucristo es el Señor en aquel día. Entonces, comprender, hermanos amados, que por esta razón el apóstol Pedro escribe lo que escribe. Entonces, ¿qué está diciendo? Que cada uno de nosotros hagamos lo que hagamos aquí en la tierra, recibiremos nuestra paga, lo que corresponde, lo que es justo. Barclay, uno de los comentaristas, dice, si el justo recibe su merecido en la tierra, mire cómo lo dice él. Barclay lo dice así, si el justo recibe su merecido en la tierra, ¿cuánto más el malvado y el pecador? A pesar de que habla de castigo, habla de reprensión y todo, a pesar de eso vemos su misericordia, porque no nos hace dejar de ser hijos. Todo lo contrario, manifiesta que somos hijos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por medio de Él, por su Hijo, ¿cuánto más seremos salvos por su vida? Quiere decir que Dios va a seguir trabajando y trabajando en nuestra vida hasta que logre el propósito por el cual Dios nos llamó. Pero en esto, hermanos míos, aunque es la voluntad de Dios y es el propósito de Dios, por decirlo de alguna forma, por expresarlo de alguna manera,
Lo digo así, nuestras decisiones cumplen un rol muy importante en el evangelio y en nuestra salvación. Cumplen un rol muy importante lo que el hombre decide. Lo hemos explicado el primer día, creo. Porque la misma responsabilidad se le dio a Adán en el huerto del Edén. Solamente tenía que obedecer una sola cosa y fue eso lo que quebrantó. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque tenía que amar a Dios voluntariamente, como lo explicamos, y no mecánicamente. No somos robots nosotros para responder con un sí todo el tiempo que se merezca un sí. Dios nos ha dado capacidad para pensar. Por eso también el apóstol Pablo, enseñando a los romanos, nos habla de un culto racional, de un culto que se entiende. Nosotros debemos hacer debemos saber lo que hacemos cuando venimos a rendirle culto a Dios. Por eso también sabemos lo que cantamos, meditamos lo que cantamos. Y por eso también a veces rechazamos alguna alabanza o utilizamos una que realmente lleva gloria para Dios. Y se marca la diferencia. Y es tan importante nuestra decisión porque conforme a las decisiones que tengamos será el resultado en esta vida presente y en la venidera. ¿Es así o no? ¿Verdad que sí? Por eso Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo 6 de Gálatas, verso 7. ¿Lo tenemos? Leamos como dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Quién toma en cuenta este pasaje? Nosotros muchas veces no. Muchas veces no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que había un Dios que iba a juzgarnos por Jesucristo, y como a Jesucristo ya lo condenó a muerte, hablando de Jesucristo hombre, de ese cuerpo que fue entregado en la cruz para salvarnos, limpiarnos de nuestros pecados, ya lo ha hecho. Entonces hagamos lo que hagamos, y eso no quiere decir que no haya un perdón. El perdón que viene a nuestra vida por medio, como hemos leído ayer, por lo cual intercede Cristo, por lo cual interceden los hermanos, es parte del proceso del crecimiento y de santificación dado por Dios. Es algo que tiene que ir pasando para que nosotros determinemos corregirnos. ¿Por qué Dios no lo corrige, no nos transforma inmediatamente? Porque tenemos que decidirlo, porque si no estaría Adán en desventaja con nosotros. Porque a Adán no se le habría dado la oportunidad que se nos dio a nosotros. Bueno, pero Adán no conoció el pecado y bueno, nosotros fuimos limpios al igual de lo que estaba Adán. Si se quiere, glorificado porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. ¿Qué pensamos que va a ser diferente? Dábamos el ejemplo al pueblo de Israel, le dijo: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. La pregunta es: ¿escogió la vida? No escogió la vida. Entonces no tomamos en cuenta a veces estas cosas porque estamos confiados. Quizás estamos muy confiados, sí. Muy confiado en que no va a pasar nada porque fue lo que aprendimos. No va a pasar nada. Hago lo que hago, no va a pasar nada. Todo trae su consecuencia. Diga lo que diga, no va a pasar nada. Estamos muy confiados y podríamos enumerar una lista tremenda de cosas que por ahí nos permitimos nosotros ahora porque antes no nos permitíamos. Porque teníamos una enseñanza, vamos a decirlo así, más severa. Sin conocer la justificación de vida que debiera darnos libertad para seguir creciendo, la mala interpretación de la misma produjo en muchos de nosotros, por un buen tiempo, mucho retroceso. Y digo nosotros para hablar de toda la iglesia, no estoy hablando precisamente de nosotros, sino de toda la iglesia que por tener este pensamiento dejó la santidad, dejó el progreso de la santidad. Y así todo Dios ha tenido misericordia. Y tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces por ahí no le obedecemos a Dios en todo lo que debiéramos, aun cuando Dios marca que va a haber sentencia. Acá estamos viendo otra vez sentencia, si usted lo ve. No se engañe, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Hay un previo juicio y hay una sentencia. Efesios capítulo 6, y verso 4. Esto me fue necesario añadirlo a esta enseñanza, por lo que les comenté ayer, que he visto un cambio tremendo, no en los niños por causa de los padres, así que principalmente el cambio lo vi en los padres, tanto hombres como mujeres, algunos hasta ministros. ¿Por qué razón? Porque estamos confiados, porque no pasará nada, porque vamos a ser salvos igual vamos a ser salvados. Igual Dios en su misericordia me va a salvar a mí, va a salvar a mi hijo, al hijo de mi hijo y ahí vamos. Aunque sean un desastre, yo así lo veo a Dios injusto. Y no por quedar bien con el hombre. Dios no tiene por qué quedar bien con el hombre. Dios podría salvar a quien Él quisiera, Él es Dios.
Pero ha dejado una forma y una manera tan perfecta que todo aquel que cree y viene a Él y le oye y le obedece, ese llega hasta la presencia de Dios. Porque no se trata de cuánto Dios nos salva. Dios nos salvó. Ahora estamos camino hacia el cielo. Camino para reunirnos con Él. Camino para vestirnos como la esposa. Para que cuando suene esa trompeta seamos arrebatados y transformados en el aire. Y así completar, hermanos míos, la redención. Hacer manifiesta la redención completa de parte de nuestro Dios. Entonces dijimos Efesios capítulo 6, verso 4. Lo tenemos. Y vosotros padres, Pablo a los padres de Éfeso o de la iglesia, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Quién se ocupa? No, pero está en la iglesia. No quiere decir nada. ¿Quién se ocupa de esto? ¿Quién se ocupa de criar a los pequeños? Pero todavía no tiene edad. Escuchen, nos están sacando ventaja, el mundo nos está sacando ventaja. Cada vez más pequeños son los niños que ellos los introducen a sus enseñanzas y estamos oyendo las herejías que les están enseñando. ¿O no es así? Allá por lo menos es así. Y gracias a Dios por la escuela bíblica, porque estos días el mundo conmemora el día de, lo voy a decir total, es la verdad, el día de la Pachamama, que algunos sepan lo que es quizás y otros no, y otros lo pueden averiguar. Entonces en el jardín, fíjese, en el jardín, con dos criaturas pasó. Con dos hijos de cristianos que ahora están yendo a la escuela bíblica, los niños de 3 años. Le dijo, y la maestra le decía, y eso que no tiene que dar esa clase, pero ellos lo dan igual, porque nosotros estamos restringidos, los que queremos manifestar la verdad, los que amamos la familia, los que amamos lo que Dios creó. Nosotros no tenemos la libertad que ellos tienen. A pesar de que le digan que no, ellos pueden enseñar lo que se les viene en ganas o lo que tienen pensado hacer, porque también lo hacen con un propósito a futuro. Le dijo, la Pachamama, creadora de todas las cosas que vemos y aún de la familia, y una pequeña de 3 años le dijo, no, Señor, no fue la Pachamama quien creó todo, fue Dios. Una pequeñita de 3 años y luego otra pequeñita de 3 años. ¿Qué muestro con esto? El beneficio que trae de traer los niños a la escuela de la iglesia, a la casa de Dios, y cómo están atacando a los niños en las escuelas. Está disfrazado, pero usted lleva a un varón a la escuela, un varoncito, y no sabe si al tiempo no va a tener ideas de que es una niña. Eso lo sabemos, lo estamos viendo. ¿Cómo evitamos eso? Criándolo en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Y sabe tan importante es esto? Porque nosotros con el pastor Andrés tenemos casi 40 años de evangelio. No se imagina la cantidad de gente que conocimos, cristianos que conocimos. Hijos de cristianos que tienen la edad de nuestros hijos ahora, apartados, algunos de ellos muertos por la droga, por robar y por un montón de cosas. Dice, ¿cómo puede ser que un hijo de cristiano haga esas cosas? ¿Quién tiene la culpa? Y seguro que él, porque decidió el mal camino. La pregunta es, ¿pero le enseñaste el camino correcto? Lo llevé siempre a la iglesia, ¿pero le enseñaste? ¿A quién le dice que cría a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor? ¿Le dice a la congregación o le dice a las madres y padres de la congregación? Cuando no se hace esto, después viene el lamento y el lloro. Muchas personas lloran a sus hijos porque no lo pueden rescatar de las drogas y son hijos de cristianos. Y esto es algo actual, pasa allí, tenemos personas, conocemos hermanos que sus hijos andan en las drogas y no lo pueden dejar por nada, no hay tratamiento. Entonces, ¿dónde comienza ese descuido? Justamente acá, no le enseñan el valor a congregar. Y hemos leído nosotros, no dejando de congregar, como muchos tienen por costumbre o algunos, traerlos siempre, acostumbrarlos a estar. Aquí el culto puede faltar y a la escuela no, ¿verdad? A la escuela no va a faltar porque tiene que rendir. Al culto puede faltar porque después hay otro. Entonces, ¿dónde están nuestros valores? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos enseñando? ¿Cuál es el cuidado que estamos teniendo? Queremos lamentarnos, queremos sufrir, queremos llorar. Queremos hijos cristianos, pero tampoco le enseñamos a ser cristianos. Queremos hijos que amen a Dios, tampoco le enseñamos a amar a Dios. Queremos hijos que no roben, que no mientan, tampoco se lo enseñamos. Entonces, ¿qué resultado esperamos? Cuando la Escritura nos aconseja que debemos criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Si no criamos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación, no están acostumbrados a ser disciplinados y mucho menos a ser amonestados.
Entonces, cuando alguien va a querer disciplinarlo, lo primero que hace es enojarse. Cuando va a amonestarlo, lo primero que hace es enojarse. No tiene costumbre. Usted si va a una congregación, a usted no le ha tocado a lo mejor una congregación donde va usted con la palabra de Dios. El pastor Andrés, muchos lugares allí en Buenos Aires ha recorrido llevando la palabra de Dios. Y a muchos no les gustaba lo que oían, no solo al pastor, sino a las congregaciones, porque tenían un evangelio más sencillo, más fácil de sobrellevar. Y no eran bien recibidos. ¿Sabe por qué? Porque no estaban acostumbrados a las disciplinas del Señor. No estaban acostumbrados a la corrección por medio de la palabra. Y por lo tanto, o por ende, desvalorizan la palabra, porque usted le está mostrando la escritura y la palabra de Dios y ellos no lo aceptan, porque no están acostumbrados a la disciplina y amonestación dada por Dios. No tienen costumbre de ser disciplinados, no aceptan la amonestación. Por lo tanto, escuche esto, no se podrá evitar la sentencia. No se podrá evitar la sentencia. Lo verá irse a su hijo al mundo y hacer todo lo contrario de lo que usted desea en su corazón. Pero lo que pasa es que lo que desea en su corazón jamás salió de su corazón, siempre estuvo guardado allí. Con esto que quiero decir que no hubo una ocupación y por lo tanto tampoco un buen resultado. Y así ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Para muchos, Dios quiera que en esta su advertencia nosotros evitemos todo esto antes de que llegue la sentencia. ¿Cuántos comprenden? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso le voy a leer esta frase para finalizar. Y por último, un versículo bíblico. Es decir, que la decisión final depende del resultado y no de Dios, que solo dicta la sentencia de acorde a las acciones. Lo leo de nuevo, preste atención. Es decir, que la decisión final depende del resultado de cada uno, de cada familia, de cada hombre, de cada mujer, de cada joven. Y no de Dios, que solo va a dictar la sentencia de acorde a las acciones. Por eso dice, lo que el hombre sembrar, eso segará. Por eso dice, el que vive conforme a la carne morirá. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces sí tendremos el resultado esperado por Dios. Y finalizo diciendo lo que Pablo le dice a los romanos, capítulo 12 y verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que todo este consejo de estos días y en este día en especial que tenemos esto tan claro ante nuestros ojos, no permitamos ser vencidos de lo que es malo. ¿Qué sería lo que es malo? Es fácil determinar en cuestiones que tenemos presentes como el pecado y malas cosas, pero a veces no es fácil determinar cuando tenemos que responder conforme al llamado que Dios ha hecho para con nosotros, al llamado de atención, a la ocupación que ha tenido. Entonces no seas vencido de lo malo y no endurezcas tu corazón si has oído la voz de Dios, si no crees. Y como una persona que cree y obedece a la fe, se pone en marcha, manos a la obra para hacer todo cuanto conviene según su plan y según su voluntad.